pero también tenemos consecuencias mucho más graves como son las amenazas personales. La pregunta que nos tenemos que hacer es, de pronto, si este es el verdadero rostro que tiene el perfil del gobierno de López Obrador con respecto a los temas de protección de datos. Hoy, 23 de febrero de 2024, en estas charlas de sobremesa. ¿Qué tenemos esta semana, Pati? ¿Qué ha sido lo novedoso, lo más llamativo? En la mañanera del 22 de febrero compartió una carta donde la periodista de la corresponsal de The New York Times le hacía preguntas respecto a un reportaje que iban a sacar, ¿no? El problema fue no tanto que expusiera las preguntas, sino que cuando, Vocería y el equipo proyecta en la pantalla las preguntas que la periodista le manda a AMLO, apareció sin testar, sin ningún tipo de censura ni nada, el número de teléfono de la periodista, ¿no? Esto es en todas sus letras doxing. ¿Por qué? Porque AMLO lo que hizo fue revelar en línea información identificatoria de esta periodista. Sí, fíjate que creo que hay una correlación con eventos anteriores que precisamente ocurrieron en el contexto de las conferencias de prensa. Entonces, me gustaría hacer como un repaso, ¿no? Para poder entender por qué doxió en este caso a una periodista que estaba haciendo una investigación en contra del presidente, ¿no? A ver, tenemos como primer elemento lo que ocurrió con Guacamaya Leaks, que podríamos identificar ese evento, esa situación, que fue un hackeo, ¿correcto? O sea, hackers ingresaron a servidores de la Sedena y obtuvieron información. Ese fue un primer punto. Luego tuvimos la filtración de datos de periodistas, que el gobierno se encargó de ponerle, digamos, el título correcto y dijo que no fue una filtración, sino que fue una extracción ilegal de datos, ¿no? Pero bueno, esa es la situación a la que nos estamos refiriendo. Y ahora la situación de doxing que tú estabas comentando. ¿Y esta situación de doxing se da en qué contexto? O sea, ¿qué antecede? ¿Qué ocurrió? O sea, ¿por qué reveló lo que reveló? The New York Times le escribió al presidente un correo, una carta con ciertas preguntas, porque el periódico iba a sacar un reportaje sobre un supuesto narcofinanciamiento en su campaña de 2018. O sea, el periódico hace el reportaje y entonces le pide, digamos, alguna declaración al presidente. O sea, se lo anticipa y le pide alguna declaración. Claro, o sea, como parte de los mandamientos de cualquier periodista es preguntarle a la fuente de quien estás escribiendo pues, su versión de la historia, ¿no? Creo que la periodista fue lo que hizo. Lo que al presidente no le gustó fue el tono en el que lo hizo. La corresponsal hizo lo que se debía de hacer, que es pedir pues la otra versión de la historia, además de la que yo estoy contando. Y ahí le puso su número de teléfono y le dijo, tienes hasta las 5 de la tarde para contestar estas preguntas, porque si no va a salir mi versión de la historia, ¿no? En vez de contestar las preguntas de la periodista, el presidente lo que decidió fue exponer tanto el reportaje como las preguntas que envió la corresponsal. Y en ese momento, cuando exhibió la carta, fue donde venía el teléfono de la periodista. Ok, y todo esto se da en un contexto en donde hay como una cierta seguidilla así de reportajes, ¿no? O sea, el primero fue con Anabel Hernández, el segundo el de Tim Golden y finalmente ahora el New York Times, todos con base supuestamente, digamos, en investigaciones de la DEA, pero son como tres caras de la misma moneda, ¿no? O sea, ha sido todo muy, muy seguido y en ese contexto es precisamente donde toma la determinación de revelarse, ¿no? De no darle su propia versión de los hechos como fuente, sino que se revela y ahí es
donde está exponiendo la información personal, ¿correcto? Correcto. Y creo que es importante plantearnos, pues, qué hay detrás de estos sucesos. Algo que nos damos cuenta es que la forma de reaccionar del gobierno ante estos ataques o ante estos incidentes es muy reactiva. Pero tomando en cuenta, por ejemplo, que tú tienes mucho conocimiento con respecto a la ciberseguridad, ¿qué más puedes ver detrás de estos incidentes, no? Fíjate que nos dimos a la tarea de hacer una investigación en Notipress y pudimos identificar cómo es el perfil del gobierno, ¿no? Con base en todos estos antecedentes que estamos mencionando, ¿no? O sea, primero fue el de Guacamaya Leaks, luego fue la filtración de datos de periodistas que se convirtió finalmente en una extracción ilegal de datos y luego el tema del doxing, ¿no? En todos estos elementos encontramos patrones comunes, ¿no? Entonces, a propósito, como parte, digamos, del perfil del gobierno, lo que identificamos es la reactividad, ¿no? O sea, no hay una anticipación, no hay un trabajo, sino que el gobierno simplemente reacciona y por lo que estamos observando, está reaccionando cada vez más fuerte, ¿no? O sea, ahí puede leerse entre líneas que o le está enviando algún tipo de mensaje, ¿no? A la prensa o simplemente está muy molesto el gobierno y por eso es que tiene este tipo de reacciones, ¿no? Entonces, no se anticipa, sino que está reaccionando. Ese es el primer elemento que encontramos en el análisis que estuvimos haciendo en la investigación. El segundo elemento que encontramos es que a partir de estas reacciones, la respuesta oficial es siempre la de me deslindo de la responsabilidad. Es decir, Sí. la culpa la tiene la oposición, la culpa la tiene Claudio X González, la culpa la tiene alguien, ¿no? Vaya a saber quién, alguien tiene la culpa. Pero el gobierno, o sea, siempre sale ileso al respecto, ¿no? O sea, según el gobierno está haciendo todo lo que tiene que hacer bien y no hay ningún tipo de problema. Entonces, bueno, se deslinda de las responsabilidades. Y finalmente lo que puede también leerse es que el gobierno tiene un perfil en materia de protección de datos en donde no ha avanzado. O sea, podríamos leer entre líneas que no tiene un compromiso con la protección de datos, no tiene un interés y simplemente, bueno, espera que los eventos ocurran y dependiendo de cómo ocurran, bueno, toma la decisión, ¿no? De cómo lo va a manejar en ese momento. Depende también de los antecedentes recientes, puede ser más tenso, menos tenso, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a un extremo ahora donde sí se están exponiendo los datos de los periodistas, o sea, recuerdo que cuando fue, digamos, esta filtración de datos en enero de 2024, el presidente lo primero que dijo fue, nosotros no fuimos, ¿no? Pero a la hora de la hora, lo que se reveló es que finalmente hubo un ex empleado que trabaja en presidencia, que es de quien se usaron los datos, ¿no? Entonces también puede leerse entre líneas, bueno, fue un descuido, o sea, no fuimos nosotros, pero al mismo tiempo esto fue un descuido de parte del equipo de presidencia, ¿no? Claro, y es algo que en el caso del doxing, pues no se puede decir, ¿no? O sea, teniendo y considerando que la matutina de AMLO es uno de los streamings más vistos a nivel mundial, y todos vimos el momento en el que expuso el número, no había forma de deslindarse de, pues, que sí había sido su responsabilidad. Y como dices, ¿no? El ambiente se puso muy tenso porque esta vez no hubo chance de deslindarse, pero entonces algo que está diciendo mucho en redes sociales y todo esto es que la respuesta fue muy autoritaria, que esto de decir que por encima de la ley de protección de datos está el no calumniar al presidente de México, entonces, ¿qué? Sí, tendríamos que ver cómo va a responder el INAI en este contexto, porque sí reaccionó, digamos, cuando esto ocurrió. Tenemos que evaluar cómo va a reaccionar ahora que el presidente se manifestó y fue muy explícito, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer es, de pronto, si este es el verdadero rostro que tiene el perfil del gobierno de López Obrador con respecto a los temas de protección de datos,
o si es una reacción que se está produciendo a propósito de las acusaciones que se están planteando de cara al financiamiento de las campañas electorales, ¿no? Del 2006, pero también del 2018, y esto en un contexto donde estamos en plena recta ahora para las elecciones de 2024, ¿no? Entonces apenas están registrados los candidatos y estamos a la vuelta de la esquina donde comienza formalmente, digamos, los tiempos de campaña. Claro. Esto me recuerda también mucho al incidente que hubo en Iowa con Jorge Ramos y Donald Trump, en donde el mismo comunicador dijo, no me quiere dar una entrevista al medio en Univisión, y lo que hizo fue publicar mi número de celular. Y ante eso, Ramos tuvo que cambiar de celular por los ataques que les estaba enviando los seguidores de Trump, ¿no? Las consecuencias del doxing pueden ser muy graves. Tenemos consecuencias hasta medio cotorras, ¿no? Como que te envían una pizza a tu domicilio y la tienes que pagar, o que, no sé, te inscriban a algún correo electrónico, ¿no? Pero también tenemos consecuencias mucho más graves, como son las amenazas personales. Algo que mencionaron mucho en esta mañanera era un número institucional, entonces pues no hay ningún problema con eso, ¿no? Y no, sí lo hay. Institucional o no institucional, hay una ley de protección de datos que no te permite hacer eso. Entonces, creo que sí, el presidente no dimensionó el peligro o la magnitud de la polémica que iba a haber ante esta exposición de datos, ¿no? O sea, la periodista me parece que hasta ahora no ha salido a decir nada, pero el medio sí sacó un comunicado, dijo que pues no estaba de acuerdo con este tipo de intimidaciones y que posiblemente vayan a tomar cartas en el asunto. Sí, sí, lo que queda claro es este perfil, ¿no? Que se confirma cada vez más del presidente de no tener temor, digamos, a transgredir ciertas líneas. O sea, no importa si es con periodistas, si es con la oposición, si es con otros poderes. Finalmente, si tiene que avanzar en algo, va a avanzar y bueno, la reactividad es lo primero que se manifiesta. Después se analizará, ¿no? Después pedirá disculpas en todo caso, ¿no? Pero prefiere primero reaccionar, ¿no? Y luego ver cómo va a tratar el asunto. Sí. Porque lo curioso también de todo esto, justo en este contexto, ¿no? Es sobre esto de testar los datos, ¿no? Lo que tú comentabas, o sea, esto de tachar, ¿no? Un nombre de una persona, un teléfono. Por ejemplo, si observamos lo que son los informes, ¿no? Que se presentan en la conferencia matutina, siempre que hay algún tipo de dato sensible, ¿no? Dato personal, se testa eso, ¿no? Incluso cuando fue la filtración de datos, el vocero presidencial rechazó dar el nombre, o sea, se negó a dar el nombre porque dijo que era parte de la investigación de ese ex empleado del que se utilizaron las contraseñas para poder extraer, digamos, esos datos, ¿no? Entonces, sí, de parte del equipo de López Obrador hay un cuidado en materia de protección de datos, ¿no? Pero es el propio presidente el que se encarga a veces de romper los protocolos y bueno, de hacerlo a su estilo, a su manera, ¿no? Sí. Sin importar las consecuencias. De hecho, cuando fue esto de la filtración de datos, obviamente los periodistas querían saber, pues, de quién eran las credenciales que utilizaron para esta extracción. El vocero de presidencia dijo, no les voy a dar el nombre, esto va contra la ley, porque vamos a hacer un proceso, pues sí, para una denuncia ante la fiscalía y por eso no puedo darles el nombre. O sea, de que cuidan ciertas cosas, ciertos datos, sí los cuidan. Esta vez, sea por lo que sea, pues se filtró el número, se expuso el número y el presidente dijo, sí, lo volvería a hacer. Sí. Es que el presidente es de los que prefiere pedir perdón antes que pedir permiso, ¿no? Eso creo que queda súper claro. Bueno, y en este escenario, entonces, ¿tú qué harías? ¿Le entregas los datos a presidencia o no se los entregas?
No, yo creo que nunca más. Hay que ver si ahora se modifica en el siguiente sexenio, ¿no? Ese esquema de registro de periodistas.